Implementar una modalidad de estudio mediada por plataformas tecnológicas implica retos desde las perspectivas institucionales, tecnológicas y culturales. Nos acompaña en Clarotec Educación Andrés Lacerna, director regional para México, Centroamérica, el Caribe y Perú de Instructure, una de las empresas líderes a nivel mundial en el sector de tecnología para educación, con la ponencia Retos de la educación en línea. Hola República Dominicana, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Claro por la invitación a este evento de Clarotec Educación. Hoy voy a estar hablándoles de los retos de la educación en línea. Mi nombre es Andrés Lacerna, soy el director regional de Instructure Canvas para Latinoamérica, específicamente para México, el Caribe, Centroamérica, Perú y Venezuela. Quiero contarles un poco de la compañía antes de entrar en materia. Instructure es una empresa que nació hacia el 2008 en Utah, en Estados Unidos. Somos alrededor de 1.500 colaboradores. Nuestra plataforma está disponible en 30 idiomas, un poco más de 30 idiomas. Hay alrededor de 30 millones de usuarios en la plataforma. Estamos llegando a más de 4.000 clientes en 70 países. Tenemos una comunidad activa de miembros de nuestra plataforma de más de 400.000, que de hecho ha tenido un crecimiento bastante importante en los últimos meses. Estamos alrededor del mundo en diferentes locaciones, lo que nos permite dar un soporte 24/7 y tenemos una disponibilidad de nuestra tecnología del 99.97%. Estas son algunas de las universidades, algunos de nuestros aliados, de las instituciones que usan nuestra plataforma. A nivel mundial hay una serie de universidades importantes que usan nuestra tecnología. Sin embargo, queríamos traer algunas de estas acá, mencionarles algunas de ellas. Toda la Ivy League de Estados Unidos usa Canvas, universidades como Penn State, como Columbia, como Harvard, como Yale, como Princeton, como MIT. En Latinoamérica, si bien tenemos presencia hace aproximadamente 3 o 4 años, tenemos también algunas instituciones aliadas importantes como el Tecnológico de Monterrey, como la Universidad Católica de Chile, como el ITAM de México, como el IPADE Business School, que es catalogada la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Y esto para comentarles, para mostrarles un poco cuáles son las instituciones que trabajan con nosotros. Esto nos da un sello de calidad académica importante y un sello de la calidad de nuestro producto también. Un poco para hablar del crecimiento de Canvas, hemos venido presenciando un crecimiento bastante importante en nuestros mercados, sobre todo en este último año, recibiendo o migrando clientes desde diferentes plataformas, lo que nos hace tener una experiencia importante en migraciones desde otras tecnologías. O sea, nuestra tecnología siempre acompañado por nuestro equipo de Canvas. Nosotros no tenemos reventa o aliados o revendedores en las regiones, sino nos gusta a nosotros directamente hablar con nuestros prospectos, con nuestros posibles clientes, con las universidades que estarán eventualmente migrando a Canvas. Y esto es importante también en este proceso de una eventual migración desde otra plataforma, ya que nuestros equipos pues tienen una experiencia bastante importante y han trabajado con estas instituciones que les mencionaba anteriormente, lo que asegura que la migración sea exitosa y que la plataforma sobre todo tenga una adopción rápida. Quería comentarles algunos de nuestros diferenciales. Tenemos una serie de diferenciales importantes, sin embargo los podemos resumir en estos tres aspectos. Uno es que somos una plataforma 100% en la nube. Nosotros nacimos siendo una tecnología en la nube. No teníamos una versión anterior que tuvo que migrarse a la nube, sino cuando nosotros aparecimos en el mercado, esta tecnología ya era usada, ya había una arquitectura para soportarla, ya había lenguajes de programación para poder hacer esta plataforma en la nube, y esto nos ha hecho que empecemos esta carrera hacia la tecnología en nube, unos pasos, unas zancadas más adelante que todas las demás plataformas. Esto nos permite
algunas cosas importantes, como por ejemplo que nuestra plataforma se actualice cada 3 semanas. Este aspecto es bastante importante teniendo en cuenta que estamos en un entorno cambiante. La educación era algo en enero de este año y será algo totalmente diferente en julio del próximo año, y lo que queremos es ajustarnos a esos cambios constantes de la educación. No van a tener ningún dolor de cabeza en términos de servidores, de infraestructura. Somos confiables al 99.9%, no tenemos caídas durante los picos y la tecnología pues, no será un problema para la institución. También somos una plataforma adaptable y abierta, nos comunicamos a través de protocolos LTIs a hasta más de 300 aplicaciones del mercado, aplicaciones de videoconferencia, aplicaciones de proctoring, aplicaciones de contenido. Nos comunicamos también con los sistemas de las instituciones a través de APIs y a pesar que somos una plataforma en la nube, que nosotros administramos el código, digamos, y administramos la infraestructura, de todas maneras tenemos todos los mecanismos para podernos unir, podernos conectar a esos software que están, de los cuales hacen uso ustedes, ya sean software propios, como el sistema académico, el sistema de contraseñas, o ya sea un software de tercero, como por ejemplo un sistema de videoconferencia. Y finalmente, uno de nuestros puntos más importantes es la facilidad de uso. Esto es una de las razones por la cual nos escogen más las instituciones, facilidad de uso hacia las personas o hacia el equipo administrativo, tecnológico, una gran facilidad hacia el docente y hacia el estudiante. Lo que queremos es una plataforma que se quite del medio, no queremos ser una tecnología que es un problema, sino queremos no ser un problema, sino ser un potenciador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que están cursando las instituciones y los diferentes actores a través de nuestra plataforma. Y finalmente lo que queremos es generar eficiencias, efectividad y sobre todo que sea muy fácil de adaptar, y sobre todo en estos momentos que los tiempos de adopción son bastante cortos. Bueno, ya quería darles ese pequeño contexto de nuestra compañía, de nuestra plataforma, y ahora sí entremos en materia hacia los retos que nosotros hemos identificado desde la compañía. Nosotros tenemos una posición privilegiada frente a las instituciones que nos usan, los países en que estamos, las demandas que nos hacen o digamos las solicitudes que nos hacen las instituciones de la constante evolución de nuestra plataforma. Y esto, como les comentaba, nos deja una posición bastante especial para poder saber un poco cómo está el clima de los cambios en cuanto a la educación en América Latina. Lo que buscamos con esta presentación es poderlos orientar hacia las instituciones que están entrando por primera vez a la educación virtual o a la educación en línea, para las instituciones que venían haciendo unos modelos con algunos elementos de virtualidad y tuvieron que pasar abruptamente a hacer 100% en línea, y para las instituciones también que ya venían operando de una forma continua en un modelo de educación en línea. Sin embargo, queremos traerles a todos algunos aspectos que debemos tener en cuenta en esta migración, en esta nueva realidad, bueno, en lo que sería el modelo de mediación con el estudiante en esta nueva etapa de las instituciones. No vamos a hablar de nada muy técnico, vamos a tocar temas importantes, pero no vamos a entrar en mucha especificidad técnica. Lo que primero planteamos es cuál es la situación actual que estamos encontrando en nuestras instituciones y en general. Una es que todas o la mayoría han tenido que migrar de modalidad presencial a virtual, no traían una modalidad 100% en línea, la mayoría, algunas sí, para ellas no fue muy duro el cambio, pero la mayoría venían con la estrategia 100% presencial. Lo segundo es que encontramos en Latinoamérica personal administrativo y docente que no estaba preparado para este cambio. Lo tercero es que venían usando tecnologías que no eran aptas o no son aptas todavía para la escalabilidad, para pasar de 1.000 a 23.000 estudiantes o de 1.000 a 8.000, bueno, en el caso de su institución, pero la tecnología no estaba lista para esto.
encontramos también mucho en las instituciones, y es que hay una falta de contenidos grande vuelvo y insisto, de contenidos aptos para la educación en línea. Muchos docentes tenían materiales escritos para su salón de clase, muchos temas de fotocopias, lecturas para el estudiante, pero digitalizados como tal para poner en una plataforma en línea, habían muy pocos. Y lo que encontramos, y esto todavía sigue siendo vigente, es la incertidumbre en cuanto al tiempo que durará esta contingencia, que para nosotros no es una contingencia, es el inicio de una solución a largo plazo, y sentimos que las instituciones que no lo estén viendo como un proyecto a largo plazo están perdiendo un tiempo importante hacia futuro. Por otro lado, queremos resaltar un poco cuáles las preocupaciones o las situaciones de las instituciones. La primera es la incertidumbre financiera. Estamos viendo deserciones de alrededor del 30 a 35% en su matrícula, sobre todo la matrícula de modalidad presencial. Estamos viendo que las instituciones están muy preocupadas porque el entorno es cambiante, y es cambiante a una velocidad nunca antes vista. De nuevo, se está viendo plataformas que no están respondiendo al ritmo del cambio, y ahí es importante la característica que les mencionaba de Canvas, de actualizarse cada 3 semanas. Estamos encontrando que las instituciones están buscando escalabilidad, están buscando seguridad, están buscando confianza y están buscando integración entre todos sus sistemas, y eso los hace empezar a mirar hacia afuera, de pronto hacia plataformas que veían que en algún momento deberían adquirir, y eran conversaciones que se venían dando hace un tiempo, que se venían aplazando hace un tiempo, pero ahora esta decisión se hace cada vez más inminente, y estas son las características de esas plataformas. Y finalmente, pero no menos importante, la mayoría de sus docentes con dificultades de adoptar esta nueva modalidad, y también buscando muchas estrategias para abordar este problema de adopción. Hacia el lado de los estudiantes también hemos estado investigando qué pasa por la mente de los estudiantes, qué están buscando los estudiantes. Los primeros que están empezando a buscar universidades que tengan oferta en línea. Si bien su universidad o su institución se pudo haber migrado a la modalidad en línea, hay una gran diferencia entre las instituciones que lo venían haciendo hace tiempo y entre las instituciones que trataron de hacer un cambio abrupto, de un momento para otro, sin mucha estrategia, y los estudiantes lo están notando y están buscando universidades que ya puedan tener una oferta 100% en línea y que vengan haciéndolo desde hace varios años. Están buscando también plataformas que sean portables. Ya no hay tantos dispositivos disponibles en la casa. Vemos que están todos los miembros de la casa, 3, 4, 5, 6 personas. Seguramente habrán máximo 3 dispositivos o 3 portátiles en casa, y los estudiantes están empezando a cursar su proceso formativo a través de dispositivos móviles, y están buscando que las plataformas todas se adapten a sus dispositivos, que sean de fácil adopción. Están buscando también instituciones o que su misma institución virtualice los servicios, y están buscando también que haya un soporte 24/7 por parte de las instituciones. Un poco para hablar de esto, de los retos de la educación en línea, quisimos dividirlos en estas 4 opciones, ¿no? O en estas 4 grandes categorías. Una es a nivel país, cuáles son los retos a nivel de los países, y en esto casi toda Latinoamérica comparte los mismos retos. El segundo es a nivel institucional, tercero a nivel tecnológico y cuarto a nivel cultural. Hacia nivel país, uno de los retos más importantes, y esto no es nuevo, esto viene siendo desde muchos años atrás, pero con la llegada de la pandemia y con la incertidumbre, con todos los problemas económicos y demás, esto ha tomado mucha relevancia, y es la falta de entender la educación como un papel fundamental para proporcionar a los ciudadanos las capacidades y competencias que los
permitan participar en la economía, en el desarrollo y en este momento en la recuperación de una manera efectiva. La pertinencia de los programas ahora de cara a los retos que presentará el país hacia futuro se vuelve muchísimo más importante que antes. Lo segundo es cerrar la brecha social. Esta pandemia lo que nos ha hecho darnos cuenta es que la brecha social es muy grande y cuando empezamos a tener los retos con la educación en línea, lo primero que nos dimos cuenta es que las escuelas públicas, la mayoría no tienen forma de llegar a sus estudiantes, no tienen infraestructura tecnológica, los estudiantes no tienen wifi en su casa, no tienen un computador y cada vez se vuelve más importante cerrar esta brecha social, o si no, lo que estamos viendo es que en la educación y en la sociedad está tendiendo a haber una brecha cada vez más grande en las universidades de élite y en las universidades, digamos, de estratos 1, 2 y 3 o la parte de la sociedad más pobre y cada uno se va volviendo más fuerte, pero sin embargo las universidades que están en la mitad de esos dos tipos de sociedad están tendiendo a incluso eliminarse. Otro tema importante que estamos encontrando es que no hay mucho acceso a la educación, falta acceso a la educación. En este momento hay muchas escuelas, tanto públicas como privadas, que no han podido, ni siquiera ya después de 3, 4, 5 meses del aislamiento, no han podido encontrar una forma para llegar a sus estudiantes. Algunos están tratando de remediar este problema, agregando algunos sistemas de videoconferencia a la mediación entre el estudiante y el docente. Sin embargo, no han podido encontrar una estrategia fuerte para poder llevar el acceso a la educación, sobre todo a las poblaciones remotas. En Latinoamérica especialmente encontramos que hay 2, 3 o 4 ciudades importantes por país donde el estudiante tiene un acceso irrestricto, digamos, a la educación. Sin embargo, hacia poblaciones que están alejadas de sus capitales o de sus grandes ciudades, no hay acceso a la educación en línea y sobre todo no hay muchas universidades que puedan ofertarlo. Y esto hace, digamos, muy preocupante la recuperación de la economía y la recuperación de la sociedad como tal después de la pandemia. Estos, a grandes rasgos, son los retos los que debemos estar pensando desde las instituciones, desde los gobiernos, desde las políticas, para recuperar el tiempo perdido durante la pandemia, si es que lo podemos recuperar, y las instituciones deberían estar pensando en estos temas. Y ahora queremos presentarles cuáles son los retos que están encontrando o van a encontrar las instituciones en este momento y que deben ser agregados a su estrategia, deben ir muy de la mano de su estrategia a poder resolver estos temas que vamos a ver a continuación. El primero es que el conocimiento se encuentra distribuido, hay un cambio de paradigma importante entre el profesor de clase y el tutor en línea. Son dos roles totalmente distintos, hablaremos un poco más adelante de esto. Sin embargo, estamos encontrando un reto muy importante por parte de las instituciones para poder generar contenido. Las instituciones están buscando o están haciendo que sus docentes empiecen a crear o a digitalizar contenido. Sin embargo, el ritmo en el que está pasando estos cambios no los ha permitido hacer esta digitalización o esta virtualización de contenido, y lo que nosotros vemos es que es mucho más importante encontrar una estrategia de curación a través de un diseño instruccional que use muchos contenidos de terceros, muchos contenidos que están en la red, que son de calidad. Hay que saber encontrar esos contenidos de calidad. Si bien hay mucho contenido, no todo es de calidad. Hay que tener una buena estrategia de diseño instruccional y de curación de contenido que nos permitan hacer nuestras clases, crear nuestros cursos en línea y no tratar de crear todo un contenido de 20 carreras, de 30 carreras, de 10 semestres, sino hacer uso del conocimiento que ya está en la red. Otro reto importante y que las universidades deberían estar abordando, las instituciones deberían estar abordando, es que los contextos ahora son más inciertos y cambiantes que nunca.
Y esto es un tema que deben considerar mucho para su estrategia de tecnología, para su estrategia de evaluación, para su diseño instruccional, para la capacitación de sus docentes. Y es muy importante entender y tener en cuenta que, si bien en algún momento se podrá volver a los salones de clase, algunos muy optimistas están diciendo que ya en enero vamos a volver a la normalidad. Hay que tener en cuenta que la ocupación de los salones no va a ser al 100%, no vamos a poder tener la misma ocupación de la planta física como antes, y es muy importante empezar a tener esas conversaciones hacia no tener certidumbre qué va a pasar en un futuro, hacia ser muy flexibles en los sistemas de evaluación, en los sistemas de los currículos, en los sistemas de matriculación, en los servicios que se le presten a un estudiante, y es una cultura que debe permanecer incluso aún después del aislamiento. Otro tema importante que hemos visto que las instituciones han luchado mucho o están teniendo muchos problemas es no entender que el estudiante o el profesional es artífice de su propio aprendizaje, y esto es un cambio importante de la educación tradicional a la educación en línea. Antes teníamos un docente que se paraba enfrente de su clase, les decía o les impartía su conocimiento, les daba las instrucciones, ellos activa o pasivamente lo escuchaban, seguían sus indicaciones, y esa, digamos, la fórmula secreta para el buen desempeño del estudiante. Ahora, en esta educación, ellos son los que tienen que tomar las riendas de su educación, ellos son los que tienen que llevar su ritmo, ellos son los que tienen que averiguar, ellos son los que tienen que estudiar, ellos son los que tienen que crear sus equipos de trabajo, y la institución lo que tiene que hacer es facilitar que esto se dé, ¿no? Ya no es la responsabilidad del docente como tal hacer que el estudiante vaya de un punto A al B, sino ahora es la institución y el docente acompañando al estudiante durante ese camino, y es un cambio bastante importante. En este momento vemos estudiantes muy cargados de evaluaciones, vemos que incluso está afectando a sus familias, sobre todo los estudiantes de colegio, porque lo que están tratando es llevar su experiencia presencial a la educación en línea, agregando un software de videoconferencia en la mitad, pero no estamos pensando en una estrategia donde él sea el responsable de su proceso y donde la institución y el docente les den las herramientas para poder que el estudiante avance durante este proceso. Y también lo que estamos viendo es que las instituciones de pronto están muy concentradas en poder comprar alguna tecnología, alguna forma de conectar al estudiante con el docente o con su institución, pero estamos viendo una carencia de estrategias institucionales que busquen que el estudiante permanezca, que sea exitoso, que su operación sea eficiente y que finalmente esto termine redundando en un crecimiento de su población. Como les comentábamos, estamos calculando que entre el 25, o es lo que hemos visto, entre el 25 y el 30% de deserción, y esto es un tema preocupante también para las finanzas de las instituciones, que mucha de ese dinero va invertido o reinvertido a mejorar la calidad de la institución. Y un tema bastante importante, y creemos que es uno de los ejes de hacer una migración exitosa a una modalidad en línea, es el rol del docente. Lo he mencionado varias veces anteriormente, pero es muy importante no intentar llevar el papel del docente en un salón de clase a poder hacer lo mismo, pero a través de un sistema de videoconferencia. El rol del docente cambia y ha cambiado durante los años, y cambia para la educación en línea totalmente, y el rol del docente es más un rol de facilitador, un rol de motivador, un rol de una persona que dinamiza a las comunidades que tiene dentro de sus salones de clases. Si bien debe ser un experto en el tema, él no tiene que producir el contenido, y es muy importante que desarrolle
una experticia de curación de contenidos. Él debe moderar el ritmo de la clase, el ritmo de la discusión, los debates a través de las herramientas de foro de su curso y finalmente llegar o tener las capacidades o las habilidades, las características de lo que se ha llamado un maestro 3.0. Hay una responsabilidad muy importante de parte de los equipos académicos para que los docentes puedan poder generar estas capacidades. Lo que se va a ver también redunda, o lo que se va a ver de cara al estudiante es un estudiante más motivado, un estudiante que no quiera desertar, un estudiante que, si bien no fue la modalidad que escogí al inicio del semestre, es una modalidad que él ve que puede abordar y que también no le cause problemas al interior de su hogar. Eso por el lado institucional. Son temas importantes que las instituciones deberían estar abordando, que deberían estar incluyendo a sus estrategias y sobre todo que deberían estar mirando con sus equipos de recursos humanos y con sus equipos académicos para poder capacitar sobre todo a sus docentes en este cambio de paradigma. Ahora, por el lado tecnológico, ¿qué hemos encontrado desde Canvas? Hemos encontrado una necesidad de las instituciones para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes y de esa manera aumentar la permanencia. Si bien cada vez es más competido el sector de la educación, o el mercado, si me permiten llamarlo así, el mercado de la educación, ahora lo vamos a ver aún más, ¿no? Hemos visto que poder crecer en población de nuevos estudiantes va a ser más difícil que en años anteriores, y el crecimiento va a estar más dado hacia poder traer estudiantes de otras instituciones, lo que genera una competencia bastante dura. Y ahora, con estas modalidades en línea, y donde el estudiante va a empezar a aceptar una modalidad en línea, la competencia ya no solo es local, la competencia puede venir de actores de Estados Unidos, puede venir de actores de Europa, puede venir desde diferentes sitios, incluso con marcas más fuertes, y lo que hemos visto es que las instituciones se están concentrando en el servicio, o están empezando a mirar el servicio y la experiencia de sus estudiantes. Antes de la pandemia, nosotros estamos muy acostumbrados a acompañar procesos de evaluación con diferentes universidades de diferentes tamaños, de diferentes países, de diferentes niveles, y los veíamos muy concentrados en cuánto me va a costar, cuánto me voy a demorar migrando, cuál es el soporte post implementación. Y en los últimos meses sí hemos visto un cambio muy favorable, muy interesante, hacia cuál va a ser la experiencia de mi estudiante, cuál va a ser la experiencia de mi docente, y cómo la plataforma de ustedes y las plataformas que usen también para los diferentes tipos de interacción, cómo va a mejorar la experiencia de mi estudiante. Este es muy importante, este punto. Lo otro que estamos empezando a ver es que se están generando, o se deben generar, un ecosistema de herramientas digitales. El LMS es uno de ellos, es un actor importante. Sin embargo, estos son los aspectos que las instituciones deberían estar considerando: una estrategia institucional con una normativa, con un presupuesto que financie estas nuevas iniciativas. Entendemos que la tecnología en algún momento puede parecer cara, pero si una institución en este momento no está invirtiendo en tecnología, nos preguntamos en qué más podrían estar invirtiendo, ¿no? En tecnología, calidad de sus docentes. Esa debería ser la prioridad de las instituciones. Entendemos también que la institución debería tener una infraestructura de conectividad y una infraestructura de alojamiento, aunque cada vez vemos que más instituciones están migrando a la nube por muchas razones, por razones económicas, por razones de practicidad, por temas de no entrar a administrar tecnología porque no es el core de la institución, sino aliarse con alguien, una empresa que sea muy experto en este tema. Estamos también viendo, o las instituciones también deberían estar pensando en una estrategia para poder generar o curar, como les decía anteriormente,
contenidos y que estos contenidos puedan llevarse a diferentes dispositivos o aplicaciones, y también, y muy importante como parte de este ecosistema, capacitar a sus personas administrativas, a su equipo docente e incluso a sus estudiantes en una ciudadanía digital. Y con esto lograr una transformación digital desde diferentes aspectos, ¿no? Y recordemos que transformación digital no es comprar un sistema de videoconferencia, no es comprar un LMS y pensar que los problemas se solucionaron por sí solos por adquirir estas herramientas. Estas herramientas son muy importantes, sin embargo, lo que nosotros planteamos es que debe haber un cambio desde la gestión propia de la institución, desde cuál va a ser el desarrollo hacia adelante y su plan estratégico de desarrollo, hacia ser una institución cada vez más productiva, a replantear sus procesos, y esto es bastante importante para la educación en línea, crear unas nuevas reglas de negocio, si me permiten llamarlo negocio, y finalmente todo esto jalonado por una tecnología. Y lo que queremos con estos aspectos que abordamos desde los retos tecnológicos es que no haya un abordaje reactivo frente a la tecnología que se va a estar incluyendo en la institución. Vemos instituciones y nos pasa mucho, donde nos dicen es que necesito contratar para mañana una plataforma, no importa si no tengo el tiempo para migrar los contenidos, si no tengo el tiempo para hacer la implementación, si no tengo tiempo para adopción, y lo que terminan haciendo es haciendo un gasto bastante importante en tecnología que no va a tener los resultados esperados y que vuelve a traer a la mesa las conversaciones de si deberían entrar a un modelo de educación habilitada por tecnología. Y hay un aspecto bastante importante, y es cuáles son las expectativas del estudiante frente a la tecnología que va a estar, digamos, ofertando, o la tecnología que va a estar habilitando la oferta de la institución. Y son estas cuatro expectativas del estudiante que al momento de decidir una estrategia, al momento de adquirir un software, al momento de lanzar un producto habilitado por tecnología, estos cuatro aspectos son muy importantes a tener en cuenta desde la perspectiva del estudiante. Y como les comentaba, lo que queremos buscar son estrategias para aumentar la permanencia del estudiante. ¿Cuál es la primera? Que la universidad debe ir hasta donde yo estoy ya, y venía siendo un problema, aunque la pandemia claramente lo resaltó, es que el estudiante ya no tiene que ir a una sede física o ya no tiene el tiempo, ahora literalmente no puede por temas de confinamiento, y las universidades deben buscar la forma de que el estudiante no tenga que desplazarse hacia la institución para poder completar sus procesos. Lo segundo es que el estudiante define el momento en el que requiere el servicio, y esto va muy alineado a cuáles son las nuevas o el nuevo horario, las nuevas tareas, las nuevas labores, las nuevas actividades que el estudiante maneja. Estamos seguramente con jornadas mucho más largas, estamos también con los hijos, algunos lo que tienen que hacer es dejar un tema del trabajo para poder ayudar a su hijo a completar sus estudios en el colegio, alguna actividad del colegio, luego empiezan a trabajar tarde en la noche, y cuando ya logran terminar sus actividades con sus hijos y con su trabajo, es cuando pueden empezar a estudiar. Estos horarios serán 8, 9, 10, 11 de la noche, y el estudiante tiene que tener soporte y servicio en esas horas donde él ahora puede estudiar. Eso no quiere decir que tengo que tener un call center las 24 horas, pero sí tengo que empezar a pensar en estrategias que permitan que el estudiante reciba asistencia en el momento que él se conecte. Y va muy conectado a la siguiente expectativa del estudiante, y es que él dispone las condiciones en las que este servicio va a ser prestado. Como les comentaba, no necesariamente tienes que tener un call center 24 horas, pero sí, por ejemplo, puedes tener un sistema de inteligencia artificial que
pueda ir orientando al estudiante. Y también lo que hemos visto es que todavía las universidades están pidiendo cosas como lo hacían en el pasado, y esto nos referimos también a las condiciones, ¿no? Si querías hacer un aplazamiento, entonces tienes que venir hasta la institución, traer una carta firmada, notariada, autenticada. Este tipo de cosas ya no se pueden manejar y tenemos que flexibilizarlas. Y finalmente, muy importante, y esto es una de las grandes características de la educación en línea, es que el ritmo de estudio es definido por el propio estudiante. Esto a nivel de tecnología. Y finalmente, ya para cerrar, ¿cuáles son los retos culturales con la educación en línea? Y son temas que parecen triviales, pero son temas que hay que abordar para la satisfacción del estudiante. Y lo primero que queremos ver son estos 5 mitos, que son los mitos que más hacen que el estudiante deserte de una estrategia de educación en línea. Lo primero es que el estudiante piensa que no va a tener interacción con sus compañeros y sus docentes, y cuando hablo de interacción no es únicamente agregar un sistema de videoconferencia que facilite esto. Sin embargo, hay que pensar en una estrategia mucho más interesante, ¿no? De poder tener interacción entre sus compañeros, incluso con el personal de la institución que los pueda ayudar en estos momentos que tienen algunas dificultades académicas. Lo otro importante, lo segundo, es que la educación en línea es más barata, es más fácil y es más rápida, y aquí encuentran frustraciones incluso los padres. La educación en línea no necesariamente es más barata, de hecho en algunos países del mundo es incluso más cara. La educación en línea requiere más calidad, requiere una tecnología importante. Si bien puede que no estén haciendo un gasto en infraestructura física, de todas maneras hay una serie de elementos que hacen que esta educación sea incluso más cara. No es más fácil, hay un tema de autonomía bastante importante de parte del estudiante que no es fácil de desarrollar y que normalmente en nuestros países latinos no está muy inculcada en los estudiantes. Lo tercero es que tiene que ser un experto en computadores, aunque digamos el estudiante cada vez es más apto para estos dispositivos. De hecho, encontramos que es más difícil para el docente llevar esta modalidad. Lo cuarto es que una vez obtenga mi grado no tengo que estudiar más. Entonces, las instituciones que ofrecen programas de posgrado en educación en línea están teniendo un impacto bastante fuerte. Y lo quinto es que el estudiante siente que no va a tener un capital relacional. Muchos estudiantes, y sobre todo los de posgrado, quieren ir a un salón de clase porque quieren conocer a un gerente de una compañía, quieren conocer a un jefe de recursos humanos al que eventualmente puedan darle su hoja de vida. Y estos 5 mitos los debemos abordar desde nuestra estrategia institucional para poder aumentar la permanencia y la satisfacción del estudiante. Y finalmente, y para cerrar con esta charla, estos son los retos más importantes que tiene una institución frente a sus estudiantes. El primero es que no se sientan solos en este proceso, que no sientan que la institución no los está entendiendo, no los está apoyando, que no dé facilidades, que no dé estrategias para poder contactarse en los momentos que están teniendo problemas para avanzar. También sienten una falta de pertenencia. Muchos estudiantes necesitan estar en el salón de clase, necesitan estar con sus amigos, necesitan sentir que la universidad les está proveyendo servicio. Si bien no lo podemos hacer de forma física, lo podemos hacer de forma digital, y estamos encontrando un fuerte sentimiento, o el estudiante se siente muy abrumado por el estudio, por su situación económica, porque todos los días ven crecer el número de infectados, porque todos los días vienen malas noticias frente a la inflación, frente a la caída de precios, frente al aumento de desempleo. Y es muy importante, muy importante que la universidad cree estrategias a través de sus contact center o a través de sistemas de mensajería, o incluso muchas han puesto personal de psicología a poder atender a los estudiantes. Y una vez podamos abordar estos 3 sentimientos del estudiante, vamos a poder tener
una estrategia mucho más eficiente. Y esto era lo que queríamos comentarles. Como les decía, no queríamos entrar en un aspecto técnico fuerte, sino queríamos plantear algo de lo que hemos visto, algunos elementos para que puedan orientar sus discusiones, sus decisiones y la estrategia de aquí en adelante en este entorno incierto hacia el futuro. Una vez más, agradecerle a Claro, República Dominicana, por esta invitación y invitarlos también a mirar las ponencias de los otros invitados que son unos invitados de lujo. Gusto conocerlos, me despido, Andrés Lacerda.